Entonces, en el Apocalipsis 14 tenemos desde el versículo 6 al 12. Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 6 al versículo 12. Dice Dios en su santa palabra. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho del cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, del cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. 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 Oremos, hermano. Gracias, Padre Santo, te damos nuevamente en esta hora momentos gratos para nosotros, de mucho gozo, porque sabemos que como hijos tuyos estamos siempre pendientes de todo aquello que tú nos manifiestas en esta asamblea a través de las Escrituras y con la luz del Espíritu Santo. Y Él nos asesora, nos aconseja y también nos exhorta, pero nos anima siempre que poniendo la mirada a la diestra del Padre está nuestro Redentor intercediendo para que todo nos salga bien. Ayúdanos, Padre, para que oigamos la voz del Espíritu Santo, para que en estos momentos podamos entender lo que tu Hijo inspiró en el Espíritu, y a su vez el Espíritu inspiró en los apóstoles y quedaron como el fundamento, Padre Santo, para que la iglesia quede bien afianzada y cimentada en los conocimientos y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y estas profecías de las cuales Él habló, que están aquí, nos interesa, Padre Santo, a esta asamblea, saberlas, conocerlas y avisorando de que pronto se van a cumplir, y que pongamos la mirada en el horizonte, hacia allá, hacia el oriente, donde vendrá el Señor con sus santos ángeles en las alturas para hacer juicio en esta humanidad, y nosotros con Él para establecer ese reino. Ayúdanos a entender, pues, en esta mañana más las Escrituras, Señor. Bendícenos, y también todos aquellos que estén en esta hora reunidos en cualquier lugar de Caracas, de Venezuela, en el mundo, para exponer, explicar las Escrituras. Bendícelos, Señor. Sabemos que es efectivo estas cosas, porque tú dices que tu palabra jamás volverá a ti vacía. Que se haga como tú lo planeas en el cielo y aquí en la tierra. Y tu pueblo te alaba, y esta asamblea te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué entendieron ustedes de ese capítulo 19 de... Bueno, yo empezaría, hay que empezar es cuando los hombres visitan a Abraham. Dice que llegaron 3 hombres. De esos 3 hombres, él se quedó con uno y 2 se fueron para Sodoma y Gomorra. Cuando llegan a Sodoma dice que son ángeles que visitan a Lot y le advierten lo que va a venir. Los hombres había una perdición grandísima junto ahorita en este mundo,
ellos, los dos ángeles sacan la mano, meten al ojo y cierran la puerta, así como Dios cerró la puerta del arca de Noé. Entonces, los hombres que estaban con Abraham eran los ángeles, pero él se quedó con el ángel de Jehová, que era el que iba a mandar el Ahora que mencionas eso, usted sabe que el capítulo 18 es la raíz y es el inicio o el epígrafe de todo, ¿verdad? Pero que resulta que cuando nosotros leemos el capítulo 18 entendemos más el propósito de Dios, ¿no? Usted sabe que el mundo antidiluviano quedó en el olvido para la raza humana, solamente Dios quien revela lo que pasó en la antigüedad, ¿es cierto? Pero de ahí en adelante, en la nueva planificación que Dios hace de su creación, que es lo que Dios empezó con Noé, con los 4 varones que quedaron vivos y las 4 mujeres que quedaron vivos, entonces la promesa que Dios le da a Noé se cumple, se extiende a los patriarcas y entonces llegó hasta Abraham. Y entonces nosotros, esta asamblea, tenemos que ver las profecías desde Abraham hasta este capítulo 14 y más todavía. Por eso le hice llamar la atención que encontraban ustedes en la mujer de Lot, en las 2 hembras y el varón Lot. Son 4 personas que Dios nos llama la atención. Pero antes, corrijo algo. ¿Sabe qué? Ahí hay mucha confusión y bastante escrito, ¿verdad? Y muchas asambleas, incluso, lo digo, ¿no? Con base de experiencia y de veracidad. Muchos pastores no les gusta explicar el capítulo ese de que Dios bajó, como Jehová bajó, y entonces las explicaciones que dan allí, no le podemos nosotros, oigan bien, nosotros no le podemos agregar e interpretar ese personaje, esa bajada de Dios en el capítulo 18, porque dice Dios bajó. Ahora cuando Dios baja, lo que se llama en la palabra Jehová, el Eterno, el Adonai, el Yon, el que es, siempre Él bajaba ¿con quién? ¿En qué forma? No, ¿en qué forma bajaba Él? La Santísima Trinidad siempre, ¿verdad? Lo encontramos allá en el Génesis. Descendamos y hagamos, descendamos y confundamos, ¿entiendes? Siempre en plural Dios lo habla, ¿verdad? Cuando el Padre se presenta, la palabra Jehová significa el que es, ¿verdad? Ahora más adelante Dios se revela Padre, Hijo, pero eso todavía estaba en nosotros vedado. ¿Por qué? Porque Dios venía explicándole a la humanidad poco a poco las cosas. Entonces cuando nosotros vemos allí que bajó en el capítulo 18, primero hay que buscar los fundamentos y la raíz de eso. Cuando Dios le dice que Abraham se dio cuenta, entonces cuando veía a esos personajes que venían hacia él, hacia su casa, entonces, claro, ya Abraham conocía un poco la comunión que tenía. ¿Con quién? Con su Dios creador. Viene. Ya Abraham tenía conocimiento que Dios se componía de 3, ¿qué? 3 divinas personas, y que Él no bajaba solo, sino con, ¿cómo? Con su majestad siempre de ángeles, cosa que el Espíritu Santo, cuando está explicando, inspirando a Moisés para que escribiera, no le revela todos los detalles, ¿no? Que si los árboles eran verdes, que si la choza era roja, que si había unos animalitos, un perrito, nada de eso, ¿verdad? Le está hablando lo fundamental. Entonces mucha gente dicen que ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles. Entonces ahí es tan delicado ese capítulo 18 y 19, hermano, que no le podemos dar la lectura sino lo que Dios dice. Cuando lean el capítulo 18, dice que después de que Dios acepta el uso y costumbre de Abraham en ese entonces, bueno, cuando él viene, claro,
Dios se quedó en un lugar santo. Bien, Dios no entró a la choza. Ajá. No entró en la choza de Abraham. Dice allí, y se quedó en un lugar. Ahora, ¿a quién envía Dios entonces? Que es cuando Abraham. A 2 ángeles. De allí no le demos interpretación porque sería agregarle o forzar el hecho de que está allí. 2 ángeles con autoridad de parte de Dios vienen entonces y se desenvuelven allí como si fuesen el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, pero no es así. Dice 2 ángeles, y varias veces hace énfasis, 2 ángeles, y vinieron pues los 2 ángeles y aceptaron ¿de quién? De Abraham, la hospitalidad. Además de que aceptaron la hospitalidad, que está muy bien allí, entonces claro, antes Dios le había dicho a Abraham que esconderé yo lo que voy a hacer. Le esconderé yo lo que le voy a hacer yo. No, le esconderé yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. O sea que ya Dios en su santa y bendita voluntad había determinado que destruir a Sodoma y Gomorra, porque los pecados ya llegaban a la presencia de Dios como los antediluvianos. Entonces Dios destruyó a aquella gente por la incredulidad. Y entonces Dios aquí está enseñándonos a nosotros la inmoralidad, que lo encontramos en el primer capítulo de Romanos. Dios tenía que terminar aquello, ¿verdad? Porque Él es el dueño y Él es el creador. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando nosotros vemos allí, Dios manda, hermano, 2 ángeles. No se les olvide que más atrás dice, y Dios estaba allá en un lugar. Es como igualito, el contexto lo tenemos. Cuando Dios bajó, fíjate, por mucho no asimilar la Escritura, caen en algunas interpretaciones personales y no de acuerdo a la Escritura. Cuando Dios bajó, por lo menos en el monte Sinaí, ¿dónde se manifestó Dios? A Moisés. En una zarza, ¿verdad? Ahora bien, aparentemente fue Moisés y subió, y ¿qué le dijo Dios? Quita, porque el lugar donde está es nada. Ahora bien, realmente Moisés vio a Dios como es, tal como es. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros, Dios, mira, tenemos que manejar lo que se llama el contexto de las Escrituras. ¿Bien? Y cuando nosotros vemos a través de las Escrituras, llegamos a la carta a los Corintios, y es el Espíritu Santo que a través del apóstol Pablo está amonestando a la nación de Israel. Ustedes recibieron la ley de mano de ¿quién? De Moisés, pero en segundo lugar, ¿a quién? De la mano de Dios. De la mano de Dios, pero ¿a quién se le entregó Dios? A Moisés. No, primero se le entregó a los ángeles. Fíjate, Dios le entregó la ley. Sí es cierto, ¿cómo se llama? La usa palabra latina que se usa cuando Dios se manifiesta en la teofanía. La teofanía estaba allá, un resplandor, la gloria de Dios estaba allí. Pero Dios tenía ¿quién? Alrededor ¿quién? Multitud de ángeles, que Dios no lo explica mucho, pero más adelante vemos que en el contexto Dios le dijo a los ángeles, llévenle esto a Moisés. Mira, Moisés, claro, para el Espíritu Santo, en la inspiración que hace de a Moisés, Moisés que está escribiendo, Moisés le da gloria a Dios, no a los ángeles, bien, porque los ángeles no deben de recibir nunca en ningún lugar en cada momento. Igual justamente lo vemos aquí, que trató de caer 2 veces y el ángel lo paró, bien, como hizo con Daniel también. Ahora, hermano, siempre, como yo les digo, buscando el trasfondo de las cosas en la Escritura, siempre debemos manejar un capítulo, un texto con el contexto, ¿entiendes? En esta asamblea, ¿entiendes? Porque yo sé y he leído y he hablado y he visto y oído, hermano, muchos errores de los tremendos sabios que siempre quieren ser intérpretes de la Escritura a su manera. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, así como Moisés
recibió la ley en manos de los ángeles, también Dios mandó a 2 ángeles a destruir ¿a quién? A Sodoma y Gomorra. Eran 5 ciudades, de la cual lo llaman Pentápolis, Penta 5 y Poli pueblos, 5 pueblos destruyeron los ángeles. 5 pueblos destruyeron los ángeles esa noche, en una noche con fuego y azufre, porque el pecado era muy grande. Pero en todo esto no confundamos que fue la Trinidad que entró allí en Sodoma y Gomorra y le dio la mano y defendieron Esta explicación es para que algunos hermanos no se confundan, que Dios es quien manda y quien ordena. Las escrituras, hermanos, están llenas de manifestaciones de Dios a través de muchas jerarquías de ángeles. El Apocalipsis es un libro de quien domina todo lo que está pasando en esos eventos dramatizados y presentados por la manera de Dios. Quien lo hace es los ángeles por orden de Dios. Ya no leíamos en los 5 perfiles de atrás que dónde estaba Dios cuando se está manifestando, que Juan está viendo, vi, oí y miré. En un lugar, un trono establecido. Ahí está el Padre, ¿está quién? ¿Y está? ¿Y quién más? La iglesia. ¿Y quién más? Los serafines, los serafines representando ¿a quién? A las 4 componentes de los 4 puntos cardinales y representando la creación completa. Y están los ángeles también que nos acompañaron a nosotros en toda la vida, están allí alrededor del trono. Entonces, ¿qué resulta? Que Dios está ordenando, porque en el capítulo 6 vimos que el Señor Jesucristo se sentó en su trono y agarró ¿qué? Un librito y de 7 sellos, y ahí empezó a explicar lo que va a suceder justamente en el futuro. Y Juan se lo está explicando a la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva aprendió y se engrandeció y le daban gloria a Dios, porque todavía el Apocalipsis Dios les revelaba el presente y el futuro a los que se interesaban en la palabra de Dios. Hermano, pero fíjese usted que el mismo orden que Dios hizo en la revelación para darle la ley a los judíos, entregándose a los ángeles, también hace así en el Apocalipsis, le entrega a los ángeles y los ángeles. Y ya lo vamos a ver en unos capítulos que están aquí, donde tengo constancia de unos tremendos eruditos en la escritura que mira, van para allá, se caen porque muchas veces el ser ingreído o superentendido en las escrituras, de lo cual yo siempre lo llamo los supersabiondos, siempre cometen el error, ¿verdad? Que fue el error siempre primario de ¿quién? De Pedro, entre los 12 apóstoles. Pedro se creía que todo lo sabía, que era poderoso, y le puso la manito encima al Señor y por la espalda y le dijo: ay Señor, que no te pase eso, no, apártate de mí, Satanás, porque merece escándalo. Entonces, hermano, nosotros vemos eso de allí, qué bueno leerlo, y tengan cuidado cuando lean o cuando digan, no interpreten que esos 2 ángeles eran el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que entraron a Sodoma y le dieron la mano a los... Oye, mira, Dios es muy santo, muy puro, ¿entiendes? Y aunque la teofonía se transforma y tiene poder, pero él no permitía en ese estado que ningún pecador sucio, se acercara a su estrado, ¿no? Bien, Dios es muy santo y muy puro. Por eso es que el Señor Jesucristo lo dijo: a Dios jamás, hasta que el día cuando el Señor Jesucristo nos lo revele a nosotros, que eso es allá en la perfección cuando estemos glorificados con Él. Veremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, uno solo, 3 divinas personas en uno solo. Ahora vamos a entender ahora lo que le estamos viendo aquí, porque todavía no se acaba esto que dice aquí, ¿no? Esto que dice aquí, ¿no? En el capítulo 14 de aquí. Y miré aquí el cordero que estaba en el monte Sión, y con él 144,000 escogidos de 12 tribus, cada 12,000, ¿verdad? Escogidos de las 12 tribus, que cantaban ¿qué?
Y pero fíjense que se está cumpliendo, hermano, lo que Dios le prometió en el libro Deuteronomio, capítulo 32, ¿verdad? El cántico de los judíos que hasta ahora ellos lo cantan, los más ortodoxos y los más obedientes a Dios, lo cantan y lo saben hasta de memoria, porque ellos están esperando ¿qué? El Mesías visible, palpable, montado en un caballo, un catire con ojos verdes, bien vestido con ropa blanca y aristas de oro y una espada de doble filo. Ese es el que están esperando los judíos. Y eso tiene base bíblica. Cuando eligieron al primer rey de Israel, ¿cómo era Saúl? Que sobrepasaba a todo el mundo, y el pueblo quedó boquiabierta. Ay, este es el rey, este es el mismo, este fue el que Dios nos mandó de la tribu de Benjamín, ¿no? El otro, no. ¿Cayeron en qué? En la trampa, porque fue el gusto no fue el gusto de Dios. Fue escogido según el pueblo, ¿no? Y resulta que el muchacho bello, hermoso, le salió un ¿qué? ¿Cómo lo sabemos que se convirtió en esto? Claro, porque empezó a hacer porque fue a espiritistas, fue a visitar el ocultismo que ya estaba prohibido allá, ¿no? Y la misma bruja se dio cuenta de que, mira, tú estás cometiendo un error y se asustó. Pero él ayudó, no te apures, que yo te pago, yo te protejo, yo no sé qué, ¿sí? Por eso que tenía un espíritu. Pero dice la Escritura que el pecado de Saúl, dice que el espíritu se apartó de Saúl para siempre, y Dios lo aborreció por haber consultado a los santos, a los santos no, perdón, oye, a los hechiceros no, a los muertos, ¿eh? A los muertos, por haber consultado a los muertos a través de la hechicera. Entonces, ¿qué resulta? Que viendo nosotros esto, hermano, tenemos que leer la Escritura con mucho cuidado. Ahora bien, este vencedor, el Señor Jesucristo, que está aquí con los 144,000, hasta aquí llegó el sexto perfil, le dije yo a ustedes, ¿sí? ¿Han entendido el sexto perfil? Porque falta todavía de los 7 perfiles. De eso. Este remanente, hasta aquí llegó la representación que Dios le está haciendo a la humanidad y sobre todo a la iglesia cristiana, para que entendamos que la segunda oportunidad que Dios le está dando a que se salven, es a quién? Cumpliendo lo que el Espíritu Santo inspira a Pablo para que escribiera el capítulo 9, 10 y 11, que se lo repito para que puedan sacar de allí más conocimiento, ¿no? Y allí está Dios, y luego todo Israel será. Ahora vamos a ver, para que vean, busquen en la Biblia el libro, tenemos que obligadamente buscar ese capítulo 3, mira, busquen en su Biblia allí el libro de Sofonías, capítulo 3, ahorita me lo vas a leer, ahorita. Libro de Sofonías, les voy a dar tiempo para que lo busquen en el Antiguo Testamento. Libro de Sofonías, si no lo consiguen, el índice dice qué página es y dónde está. Capítulo 3 del libro de Sofonías, el profeta menor. Vamos a leerlo desde el versículo 13 al 20, los que lo hayan conseguido. Bien, es bueno que todos lo tengan, y si no trajeron la Biblia, anótenlo, para que en su casa al leerlo se convenzan de lo que estamos viendo aquí, el capítulo 14, que tiene una gama de textos que glorifican a Dios y nos enseñan a nosotros a no pecar, sino darle gloria a Dios. Bien, Sofonías capítulo 3, desde el 13 al 20. Sofonías capítulo 3 del 13 al 20. Dice así la palabra de Dios. El remanente de Israel. Mira, ven, oigan bien, el remanente, óiganlo con paciencia. Lee. El remanente
límite de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, si no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, Él gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora, ¿por qué les mando? Entre tantas escrituras inspiradas, ¿verdad? Encontramos porque pudiéramos sacar como 30 inspiraciones que tienen que venir aquí este capítulo 14, pero para que vean que Dios cumplió la promesa a Abraham, al pueblo de Israel y a todas las naciones y a la iglesia. Hasta el 20, bueno, dale pues. Entonces, hasta el 18, ya hasta el 20. Te faltan 2 versículos, ¿no? Ajá. Léelo pues. 19. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Acá, ¿te das cuenta? Bueno, y entonces nosotros vemos, entonces esto es para que ustedes se interesen siempre en ver por qué Juan, que está escribiendo apenas a los 70 años, 65, 70 años de formada la iglesia, y estaba asimilando Juan y enseñando a la iglesia, y Juan tuvo ese privilegio, ancianito, de recibir esa revelación especial y entender las escrituras del Antiguo Testamento, entenderlas y aplicarlas al Nuevo. Fue inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces nos las dejó a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Observen que yo no sé otro texto sino este que le voy a decir: escudriñar las escrituras. Juan 5 y 39. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, y tenemos que estar siempre, hermano, esta asamblea escudriñando las escrituras, ¿entiendes? Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros vemos aquí que Dios le prometió lo que vemos. Abraham le prometió: ven Abraham, ¿verdad? Le dijo: ven Abraham, hagamos un pacto. Y entonces Abraham, el escogido allá en Harán, ¿verdad? Hijo de Heber, donde viene la palabra hebrea. Entonces Abraham era justo delante de Dios. Según las costumbres, que no están en las costumbres, no están en la escritura, Harán, en la tierra de Uz, hermano, había tanta idolatría y sobre todo culto al sol, a las estrellas y a la luna. Claro, de allí sacó Dios a Abraham: ven y haré de ti, ¿qué? Una gran nación, De ti saldrán reyes y gente, y serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, claro, Dios, sabiendo la condición del hombre y sobre todo Abraham, y le dijo esto: anda delante de mí. Y eso Dios hizo varias énfasis a Abraham personalmente y en secreto y en revelación, que le dijo eso: anda delante de mí, no temas, porque yo soy tu ¿qué? Tu premio, tu galardón en gran manera. Ahora, en gran manera, eso a través de las décadas, de los siglos, de los milenios han pasado, y Dios no ha fallado su promesa. Ahora, más aún todavía, la promesa que recibió Abraham personalmente como patriarca, ¿no? Cuando están, por cierto,
para que lo aprendan ahí en el 18 y en el 19. Es la primera oración que un patriarca hace tan efectivo delante de Dios para que aprendamos. Parece mentira que es el primer patriarca que nosotros encontramos en las Escrituras orando por una familia, por un primo, por sus nietos, por sus sobrinos, quise decir, y por quién más, sus paisanos, y por quién más, por la ciudad donde él sabía que estaba su sobrino Lot. Tú sabes que Lot fue rescatado 2 veces. Primero cuando se lo llevaron preso y sus esposas y todos sus bienes. Y Abraham como defensor y protector, los rescató. ¿Entiendes? Se veía el amor de Abraham hacia su sobrino Lot. Ahora viendo nosotros esto de que Abraham recibe esa promesa de Dios, todavía no había nacido ¿quién? El hijo de la promesa, Isaac ni Jacob, ni habían nacido tampoco las las 12 tribus, pero sí había nacido entonces Lot, estaba con él para arriba y para abajo, y Dios los había llenado a ellos ¿de qué? De riqueza, de bendiciones. Y cuando Abraham, Dios lo puso a prueba, Abraham y a Lot, entonces Dios probó el corazón de los dos. ¿Qué hizo Lot? Escogió lo más pintoresco, donde había agua, brisa, bastante pasto para los animales, la llanura de Sodoma, pero allá habitaban ¿qué? La maldad, la corrupción, el pecado, lo que le desagradaba a Dios, Entonces, eso que le desagradaba a Dios, Dios entonces llegó al momento que le dijo, mira, eso no es así, Entonces llegó el momento que cuando los une a los dos, llegó el momento de que Dios valoriza el corazón de ellos. Y cuando Dios valoriza el corazón de ellos, Dios empieza a hacer historia con Abraham y con Lot. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Por qué el Señor Jesucristo, viniendo a los 4 evangelios, y sobre todo los evangelios sinópticos, donde el Señor está contestando 3 preguntas a los apóstoles? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin. El Señor ahí entonces les explicó. Ahora, ¿qué puso fundamentalmente el Señor, como se lo dije ya 2 domingos? ¿Será como los tiempos de Noé? ¿Y será como los tiempos de qué? Y todo cuanto hemos visto en esas profecías, que tuviéramos que hacer estudios particularmente, sin embargo en el Apocalipsis, ustedes se han dado cuenta que yo los he traído sin querer a muchas lecturas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que tengan una dualidad de conocimiento, tanto del Nuevo como del Antiguo. Y entonces, ¿qué resulta, hermano? Que cuando estamos viendo esto, ¿por qué Dios entonces citó en eso que serían los tiempos finales, de la cual Juan está escribiendo? Entonces, oye, mira, sobre todo Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿qué resulta? Volvemos entonces allí. Abraham ve que Dios bajó y le dio órdenes a los 2 ángeles. Vinieron los 2 ángeles a destruir. Ahora, lo que pasa allí todos lo saben, que no hace falta entonces explicarle por qué uso y costumbre de esa gente corrompida, ¿verdad? ¿Bien? Y lo que hicieron la CIA y todas esas cosas. Porque ese era uso y costumbre de la corrupción de la mente humana. Porque el diabolismo estaba ganando y prevalecía y dominaba a la gente de esas 5 ciudades y en el contorno también. Viene el diabolismo, el satanismo, el culto al demonio, y en segundo lugar a la carne. Entonces resulta que ahí reinaba Satanás con su demonio, y el hombre, como lo vemos, ¿no? Cuando la gente vieron de noche, y eso que los ángeles vinieron de noche, creyendo que todo el mundo estaba dormido, pero los corruptos, los sodomitas, que más tarde lo encontramos en el libro de Job, donde dice que no dormían, porque de noche prevalecía
como dijo Bolívar en USA, en la maldad y en la oscuridad no prevalece, sino que... El crimen y la paz. Ajá. Oye, entonces lo dijo Bolívar, y Bolívar era algún creyente. No se sabe si uno... Era masón. Ah, bueno, y los masones no son creyentes, son únicamente, como le dije, son filantrópicos, pero no son creyentes en Dios. Pero supuestamente ellos nada más buscan en el libro de Pentateuco. Claro, lo masónico. Pero le ponen Ellos se van, claro. El Sermón del Monte y el libro de Deuteronomio es la base fundamental de los masones. Pero bueno, eso no hace salvo a nadie, no por obra, sino por fe. Ahora vemos esto, que entonces los ángeles entran allí de noche, y entonces claro, los vieron los corruptos y querían conocerlo. Ya ustedes saben lo que significa eso. Como hay niñitos aquí, no se les puede explicar. Entonces, ¿qué resulta? Entonces, claro, cuando esto ve que ya Dios le había explicado a Abraham, no te oculto nada, viene el desenvolver allí. Y que resulta que, oigan bien esto y retengan lo que es importante. Cuando ellos van, entonces después que pasa que los sodomitas querían conocer a esos visitantes, a esos dos varones ángeles convertidos como varones, porque ellos tienen una facultad de parte de Dios que se pueden transformar. Lo vemos en toda la Escritura. Y ahí no tenían alas, eran como varones, pero tenían un vestido y una forma distintiva, que enseguida los de allí conocieron que eran extranjeros. Querían bautizarlo, esa es la palabra que se usa en palabras arcaicas en aquel entonces. Querían bautizarlo. El que venía allí pagaba, ¿qué? Tributo. El que entraba a esa ciudad, 5 ciudades, tenía que pagar. Mujer y hombre tenía que pagar tributo. ¿Cómo? Que tenían que ser deshonrados. El hombre. Entonces no se les olvide que prevalecía primero el poder demoníaco, ¿verdad? Entonces, y los llevó a eso. Ahora que resulta que cuando está en eso, los ángeles no fueron los que predicaron. ¿Qué le dijeron antes de ejecutar lo que vimos allí? La ley que Dios le había mandado, la orden de condenar aquello. Mira, tú tienes aquí alguien, fíjese, retengan esto que a veces pasa por alto. Tienen alguien aquí más quien que conozcan esto, el otro. Y entonces, ¿qué hizo Lot? Lot salió en la noche, oiga, Lot salió en la noche a predicar, y sobre todo los que estaban comprometidos con sus 2 hijas. Y esos 2 hijos estaban solitos una parte. Esos recibieron noticias en la casa, porque cuando se toca la puerta con apuro, ¿qué pasa? Todo el mundo se despierta, ¿no es así? ¿Qué nos están tocando? Mira, van a destruir estas ciudades. Vinieron los ángeles de parte de Dios por fuego, huyan, como le decía el ángel a Lot, huyan por sus vidas. Y esa predicación de huyan por su vida tuvo que haber prevalecido en la boca de Lot, porque Pedro lo llama el justo Lot. Y en medio de esa corrupción, él era justo, Lot era justo. Bien. Además de eso, Lot más o menos tenía que haber evangelizado, vamos a usar esta palabra, o adoctrinado acerca de Yahvé o de Jehová, ¿verdad? A todos los que estaban allí, a sus hijas y a su esposa. Pero ellos tenían una debilidad, que ellos en Sodoma y Gomorra eran comerciantes, y sobre todo los que mayormente dominaban la sal. Bien, la sal mediterránea, la mejor sal del mundo actualmente, siempre ha sido la mejor sal del mundo. ¿Por qué? Porque allí fue donde caían los 4 ríos que Dios venía del Edén. Y el Mediterráneo, fue un mar que actualmente se llama el Mar Grande, que lo veremos más adelante en unas acciones que están aquí, el Mar Grande, y allí los peces eran los mejores, con mejor sabor, y ahorita no hay nada. ¿Por qué? Porque tanta ciudad alrededor ha acabado con la existencia. Tan es así que prohibieron no pescar nada en el Mediterráneo. Bien, el mar Mediterráneo es uno de los 7 mares grandes del mundo. Bien, 7 mares grandes.
No estoy hablando de los mares sectoriales y regionales, sino los mundiales, 7 mares. Entonces, allí, en ese lugar, mira, la mejor sal la compraban los que podían. ¿Y qué más? Entonces, allí, alrededor de, cerca del Mar Grande, tenía una venta de sal. ¿Y para qué era la sal? Para cultivar y especializar el cuero, para bolsos, para ropa, para sombreros, para chaquetos, para zapatos, para todo. La sal era importante porque era la que cultivaba y preparaba el cuero para poder entonces que tuviera buena flexibilidad y buena presentación y no se echara a perder. La sal es saben que la sal es el fragmento, la condensación de toda la creación, incluyendo del sol, de la luna, de estrellas, todos los planetas. Todo ese polvito que entra aquí, eso se compone la sal y toda la naturaleza. Ese es el extracto. Por eso dice el Salmo 24, de Dios es el mundo y su plenitud. Y la sal es la plenitud de la creación. Y por eso que Dios nos llamó a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Fíjate, nosotros como creyentes, componentes, hijos de Dios, Dios nos llama mis hijos, Ustedes son mis santos, ustedes son los míos, mi logro. Somos especial, somos la sal de la tierra. De hecho, la sal cruda, hermano Simón, es la única que tiene más de 8 componentes de minerales diferentes. Mientras que la sal refinada, no solamente 8. La sal, mi amigo, te lo vuelvo a repetir, la sal tiene todos los componentes de toda la creación. Bien. Ahora lo que tú estás hablando son los tipos de sal. Te vuelvo a decir, la sangre mediterránea es la mejor del mundo porque concentra primitivamente la bendición de Dios en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque los 4 ríos que venían del Edén caían en el Mar Grande y la bendición que Dios le dio en el Edén a Adán y Eva, bueno, eso se perdió en el olvido, como lo decía Daniel en su capítulo 2, lo que el viento se llevó. Bien. Entonces, ¿qué pasa? No es que la sal tiene nada más que 8 componentes, es la plenitud de toda la creación de Dios. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué resulta? Averigüen lo mejor por allí. Entonces, ¿qué resulta? Que allí, lo que era comerciante en Sodoma y Gomorra, bueno, entonces fue y predicó por allá. ¿Y qué hicieron? Se burlaron, le burlaron. Ahora, vamos a ir por partes. La predicación de lo que Dios nos está presentando en ese inicio de arrancar la línea de Abraham y de Lot, ya vemos que Dios nos está enseñando que su pueblo de Israel más adelante, cuando ellos se multiplicaron y los sacó de Egipto, ellos se convirtieron en ¿qué? En pecadores desobedientes, que cuando oyeron el momento del peligro no le dieron el sí a Dios. Entonces nosotros traemos a esto porque cuando lo que acabamos de leer en Sofonía, ¿verdad? Y Sofonía está conectada con el capítulo 32 de Deuteronomio, entre 38, 33 capítulos más, que tiene que ver que los judíos en el futuro, desde la antigüedad hasta el futuro, han sido unos ¿qué? ¿Amantes de qué? Rebelde y amante de qué? De lo material. Por eso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte le dijo, no podéis servir a Dios y a Mamón, o sea, a la riqueza. No podéis servir a Dios. Oye, o amarás a uno y aborrecerás a otro. Ahora vemos que justamente en la predicación que Lot le dio a aquella gente que ya estaban sentenciadas para en esos momentos, en pocas horas, ser quemado, destruido totalmente, incluyendo sus almas, irían para ¿dónde? Para el Hades, allá abajo. ¿Por qué? Porque su pecado los llevaba a eso. Y sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Se burlaron del mensaje del justo Lot. ¿Están entendiendo, verdad? ¿Qué aplica a Dios entonces eso cuando el Señor Jesucristo dijo, y será como los tiempos de... Cuando Dios rescate, que ya lo hemos visto en parte con Moisés y Elías, la predicación,
en la gran tribulación, todos los judíos serán llamados, como lo vimos en Sofonía, remanentes, serán llamados ¿a qué? A la nación de Jerusalén. Todos oirán el mensaje, no por obra, por la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Y volverán, dice la Escritura, léanlo, hermanos, esta asamblea, léanlo, volverán, dice Dios, yo los traeré, por lo menos el capítulo 37 y 38 del libro de Ezequiel, en las últimas partes dice, yo los traeré del fin del mundo, donde ellos estén. Isaías se esmeró en predicar que Dios los traerá a ellos donde estén y formará nuevamente a la gran nación de Israel, y de esa nación de Israel dispersa en el mundo entero, y allá mismo en esa tierra palestina se predicará ¿qué? El evangelio. ¿Por quiénes? Moisés y Elías. Y entonces todos oirán el mensaje, pero muchos, como dice el Señor, muchos serán llamados. Eso fueron palabras únicamente vacías del Señor Jesucristo. Él sabe lo que hay en el corazón humano. Y no todos los judíos entonces van a creer, sino ¿cuántos? ¿Y por qué sabemos que no todos nos van a creer? Aquí tenemos el ejemplo, le predicó a toda esa nación. Vivan a todas esas 5 naciones. ¿Cuántos creyeron? Ni uno. Entendamos que en la gran tribulación van a ser salvos únicamente lo que Dios dice en la Escritura, 100 en la segunda oportunidad. Entonces ya están entendiendo. Ahora como están entendiendo de allí entonces vemos que Dios empieza a trabajar con 2 líneas. Esas 2 líneas tienen un fundamento allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, que resultan las 2 simientes. ¿Sabes tú lo que son las 2 simientes? La simiente mala y la simiente buena. ¿De dónde viene la simiente mala? De Caín, pero Caín dejó descendencia. Explícamelo pues. Explícame. Caín dejó descendencia. Es cierto, Dios mató a la especie, a la estirpe maligna, la mató en el diluvio. Y dentro del arca estaban a quienes, las 4 mujeres y los 4 hombres que Dios escogió para preservar la raza humana en la segunda dispensación o generación. ¿No es así o no? Entonces, ¿había en el arca algún descendiente de Caín? ¿Quién transmite los genes en primer lugar? En un matrimonio, ¿quién transmite los genes en primer lugar? El cabeza, el hombre, ¿no es cierto? Sin hombre no hay procreación y sin mujeres tampoco, pero ahí vemos que Noé, Sem, Cam y Jafet eran escogidos por Dios y eran descendientes ¿de dónde? De la línea, porque Dios no se equivoca, ¿no? Ahora, si hay una duda, ¿no? Que es la que quiero aclarar. En las 4 mujeres posiblemente había una que no era de la estirpe pura, pero eso le toca únicamente a Dios determinarlo. ¿Por qué de las 4 mujeres y no de los 4 hombres? Porque Dios mantiene la estirpe sana. No, pero los descendientes de Seth son los que Dios preservó para mantener la promesa. Lo que ya pasó en el mundo antediluviano, ahora estamos hablando de lo presente que Dios empezó a historiar en segunda fase, en segundo lugar, con la familia de Lot, ¿verdad? Que es lo importante que queremos saber. ¿Por qué esta corona, como la corona como el ramillete de la novia? Aquí, 144,000 incorruptibles, elegidos por el Cordero de Dios. Entonces, capítulo 14. Esos 144,000 van a ser puros hombres, entonces. Bueno, la Escritura lo llama vírgenes, y como no hay tiempo, hay otra explicación muy larga de eso, y lo explicamos nosotros, ¿verdad? Nosotros lo explicamos aquí en los hermanos, y los hermanos que están aquí deben tomar nota para que en el futuro le puedan contestar. Pero la predicación para que vea que Dios está presentando con antelación la incredulidad en la gran tribulación del pueblo de ¿quién? Israel, que se le predicará
a ellos, y el Señor los llamó, que Israel actualmente es tan duro de corazón, como Él lo llama, duro de servicio, porque tienen únicamente el corazón puesto en lo material, en la riqueza, y en el mundo entero es difícil. Y Dios le explicó a los apóstoles, cuando le estaba explicando eso para que entendieran y leyeran la Escritura y tuvieran conocimiento, será como los tiempos de Leló, y no creyeron. También en la gran tribulación, el descendiente de Abraham y Lot son incrédulos. Hay dos fases, hay incredulidad. Siempre el hombre ha sido incrédulo a la palabra de Dios. Y como Dios es misericordioso, como lo tenemos aquí, su amor es para dos líneas, judíos y gentiles. ¿Entiendes? Y como lo repetimos constantemente, muchos son llamados. Bueno, viene. A mucha gente creen que no, Dios va a salvar el mundo entero. Dios quiere, como lo llama de Isaías, vengan a mí todos los términos, que yo soy Dios, el Salvador, y no hay más. Entonces, fíjate tú, la gente, su religión, mi religión, bueno, muere con tu religión, tu creencia. Dios respeta siempre el libre albedrío. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que vemos nosotros, ya tenemos, y en toda, oigan, en todo eso, nosotros vemos que el pueblo de Israel, cuando se multiplica, viene siempre marcando una pausa de incrédulo, a no creer la palabra de Dios. Díganme ¿ustedes creen que ese pueblo de casi 4 millones que Dios sacó de allá de Egipto, todos creyeron en Dios? No. ¿Cómo lo sabemos? Dice allí el libro de Números, dice Dios que por la incredulidad tan grande, y llevaban sus dioses escondidos en la falda y en el Bueno, pero dice el libro de Números que Dios, toda esa descendencia que Dios sacó de Egipto, lo fue con peste, con peste lo fue destruyendo poco a poco por su incredulidad. Bueno, y sin embargo, en 40 años Dios le dio alimento, le dio agua, los preservó, ¿verdad? Y usó Dios dos figuras. Fíjate, Dios usó dos figuras para esa generación tan mala, que de día tenía una nube, de una nube que los cubría del calor y del daño del día, y de noche un fuego que les veía para que cuando fueran caminando las culebras, los escorpiones, los precipicios, todo eso no les dañara los pies. Más adelante Dios dignifica y exalta eso. Yo los cubrí con eso. Ni vuestros zapatos se pusieron viejos, ni la vestura se enmoheció. Entonces resulta que llegaron y, bueno, prevaricaron contra Dios. Y Dios los destruyó. Ahora, ¿qué salvó Dios? ¿Qué salvó Dios? Un remanente que nació en el desierto. ¿Entiendes? Los que obedecieron la ley de Dios y fueron los que traspasaron entonces para allá, para la conquista de la tierra prometida. Muchachos bien formadas y muchachas bien formadas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cumplieron con la ley de Dios. Eso es bello, hermoso, leer cómo Dios actuaba allí. Ahora, esto que estamos viendo, Israel, ¿verdad? Venía siempre caminando a través de los espacios que Dios les presentaba. Pero también Israel tenía relaciones ¿con quién? Con toda esa raza humana hasta el día de hoy. ¿No es así? ¿Sí? Eso es lo que Dios nos está llamando la atención ahí en Sodoma y Gomorra. Apenas con la predicación de Lot. Viene la otra parte, fíjense ustedes, ¿no? Más dura todavía. Dios, cuando el ángel le dice a la mujer de Lot, porque no dice el nombre, ¿no? Y en otras cosas hay otros nombres raros. ¿Qué le dijo Dios, el ángel, a ellos cuatro? Los agarró por las manos, fíjese que los agarró por las manos y los sacó y los llevaba protegiendo por medio de aquella gente. Y los llevó hasta la salida. Y le dijo, escapen por... ¿Cuál fue la recomendación? ¿Y por qué esos ángeles tenían esa autoridad de decirle que no voltearan a ver?
porque Dios les había comisionado. Dios estaba ya en un lugar alto. Dios estaba en un lugar alto, la Trinidad, y les hagan esto, esto, más esto, vayan, y obedecieron, y le dijeron, si ustedes no llegan allá donde me están pidiendo, a Zoar, una pequeña ciudad que se llama La Asoleada, porque salía el sol cuando ellos llegaron allá. Ahora que resulta que les dijo esa palabra, no vuelvan o no miren. Ahora, ¿qué es la enseñanza que estamos aprendiendo? Que el Señor Jesucristo dijo, ¿será como la mujer? Ajá. ¿Cuál es la enseñanza que estamos viendo allí con la mujer de Lot? Eso es lo material. Ella estaba, mira, hoy ella estaba materializada. Ella estaba materializada con su esposo y sus hijos y su familia. ¿Por qué? Porque ellos vivían de eso. Y el material es una cosa que, como dice Pablo, el dinero es la raíz. Pero fíjese, sí, el dinero es la raíz. Bueno, la mujer posiblemente vivían a todo lujo, a todo gusto, ¿me entiendes? Y claro, como el ángel le dijo, miren y no vuelvan. Ahí vemos, valorizamos nosotros dos cosas. Primero, la incredulidad de la mujer a no creer la palabra del ángel que le dijo por parte de Dios, ¿verdad? No vuelvan atrás y no miren atrás. Vamos a aplicarle la otra, ¿verdad? No está allí, no vuelvan atrás, pero no miren atrás, ¿verdad? Pero el corazón de ella estaba... y cuando estaban subiendo allá en una lomita, sabe que todavía cerca de ahí hay un cerro que se lo dicen que fue donde, porque tiene una figura parecida a un terrón de tierra, y dicen que es la estatua de Sar cuando la mujer de Lot se convirtió, y está como señal allí. Eso es lo que dicen, ¿no? Y lo han hecho estudios de todo. Bueno, lo importante es que la Escritura lo reseña, ¿verdad? Entonces, cuando iban los cuatro, Lot, sus dos hijas y la mujer, ella cuando sintió aquel tropel de cosas que hizo, y se convirtió. Ahora, apliquémoslo actualmente en la gran tribulación, que Juan lo está viendo aquí. En la gran tribulación, todos los judíos van a ser salvos, hermano. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que Pablo, ustedes van a encontrar una contradicción aquí? ¿Cómo es que Pablo dice, todo Israel será salvo? ¿En qué sentido? Yo lo he explicado bastante. Los judíos muchos serán como la mujer de Lot, ¿verdad? Muchos serán como la mujer de Lot. Volverán, entonces Dios los traerá, pero sus compromisos con el mundo, ¿verdad? Por eso Dios le aconseja a Timoteo, el que agrada a Dios y el que sigue a Dios no se embaraza, no se embaraza en las cosas. ¿Qué es embarazarse en las cosas del mundo? Comprometerse con lo mundano. Por eso que dice el apóstol Juan, dice, no améis el mundo y las cosas que están en ellas, ¿verdad? Porque están bajo ¿qué? Y siempre lo que tomemos de este mundo con acción de gracia y agradecimiento, hermano, siempre, para que Dios... Ajá, diga mejor. Santiago dice que lo que embaraza es el pecado. Claro. ¿Cómo? Embaraza es el pecado. Claro. Todo el mundo, hermano, que está bajo maldición, el que hace pacto con este mundo se hace enemigo de Dios. Se hace enemigo de Dios. Claro, Dios dice, tomen de aquí, de allá, de todas partes, hagan esto y el otro, pero siempre con acción y con permiso de Dios. Bien, eso es muy, muy importante. Ahora bien, en todo esto ya estamos viendo que cuando Dios llame en la gran tribulación, que Juan lo está viendo y explicándose a la iglesia, y yo se lo estoy explicando a ustedes, en la gran tribulación Dios llamará cumpliendo, todo Israel será salvo, porque lo va a sacar de ¿dónde? De donde ellos están en todo el mundo entero hace 2000 años, ¿verdad? Y ese corazón de ellos está endurecido. Y cuando oigan en 3 años y medio con tanta rapidez, no es igual 2000 años de predicación que 3 años y medio de predicación.
Oye, y ellos para volver, mira, les va a costar, pero como Dios lo está llamando, porque para Dios esto es posible, y como Dios lo prometió en el libro de Deuteronomio, en la recapitulación de los 4 libros, lo que significa Deuteronomio, recapitulación de los 4 libros, entonces Él lo está llamando allí. Él le dice, bueno, yo los traeré aunque no quiera, porque el pacto que Dios hizo con ellos es veraz y no puede ser violado, y donde estén ellos vendrán por las malas o ¿Ustedes creen que los 67,000 judíos que regresaron el año 40, el 12 de mayo de 1948 a Israel fueron espontáneos? No, obligados, porque Hitler los perseguía. Y las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ayudaron entonces a 67,000 judíos que regresaron el 12 de mayo de 1948 a Israel, lo peor del mundo, de la tierra, el Negev, el desierto del Negev, 20,000 kilómetros cuadrados, ahí están, los tiraron, pero como Dios cumplió la promesa, los engrandeció. Y había más de 32 ingenieros que Dios metió en esa cantidad y bueno, y enseguida convirtieron 22,000 kilómetros cuadrados en un verger, en un momentico, y no tenían agua. Enseguida compraron máquinas, fabricaron máquinas, y de ahí mismo del Mar Grande, bueno, llenaron el desierto en un verger, en una granja, lo que se llama los kibbutz. Bueno, entonces muchachas no sé, hermano, y a veces pierdo la visión. Entonces resulta que ya vemos 2 partes negativas. Primero, que no oyeron el mensaje de Lot, y segundo, la mujer de Lot tiene que ver con los 144,000. No. Ya lo veremos. Ahora bien, ¿qué resulta? Ellos se fueron a Zoar y allí parece que no eran muy bien. Y tuvieron que huir al monte y vivieron en una cueva. Pasa el tiempo, se ve que llevaron toda clase de pertrechos, ¿no? Y dinero, porque más tarde se ve que lo compró bebidas alcohólicas, ¿no? Porque si no, la muchacha, bueno, ahora fíjese. Aquí vienen las 2 hijas, la mayor y la menor. Aquí viene lo más importante, que es lo que tenemos que ver aquí, el capítulo 14 aquí, ¿verdad? Las 2 chicas, entonces, ¿qué resulta? Fíjense las palabras de ellas, ¿verdad? Oyeron más las cosas del mundo que las cosas que le explicaba su papá. ¿Y qué le dijo la mayor a la menor? Vamos a emborrachar al viejito y dormamos con él y vamos a adquirir descendencia de él, y lo lograron. Entonces, claro, emborracharon al viejo bien emborrachado, ¿verdad? Y entonces, claro, la mayor concibió del padre, y serán usos y costumbres de Sodoma y Gomorra, no de las otras partes donde venía Abraham caminando. Bien, la corrupción era tan grande que esas niñas aprendieron más lo malo que lo bueno. Entonces, ¿qué resulta? Que el primer hijo que tiene la mayor lo llama Moab. La palabra Moab en la raíz hebrea significa adquirido del padre del pueblo. ¿Entiendes? Escríbelo, ¿verdad? Adquirido varón conforme a la costumbre del padre del pueblo. Cuidado, no con la voluntad de Dios. Bien, Moab, eso es lo que significan los moabitas. Después de eso, que ella vio que estaba en estado, ¿qué le dijo a la menor? Mira, échale otra rasca al viejo, échale otra rasca al viejo y duerme con ella. Y entonces también quedó en estado. Y le puso el nombre a ese varón, Amón o Amón, los amonitas. Amonista significa adquirido, oye, bueno, pero oye, escribe, los amonitas significa adquirido según las costumbres del pueblo. Bien, no según la voluntad de Dios. Viene 2 mujeres descendientes del primo de Abraham, por la parte más decente, vinieron a cometer lo que se llama ¿qué? Le dice el apóstol, incesto. Claro, eso es
Sí, sí. Bueno, esos hijos se multiplican, ¿verdad? Y llegan a ser, mira, llegan a ser los Rafaín o los Sonsomeos. ¿Qué son los Rafaín y Sonsomeos? Los gigantes que salieron de esos dos padres de tribu, se formaron pueblos de ellos dos y creyeron y salieron unos gigantes. Gigantes en el sentido que eran altos de altura y en todo eran agresivos. ¿Por qué? Porque todavía, como lo entendemos en la Escritura, todavía la naturaleza de ese entonces, el agua purificaba, alimentaba, comían carne cruda, tomaban bebidas alcohólicas fermentadas y quién sabe qué otras cosas, más el poder de quién, de los demonios, y entonces esos pueblos desarrollaron unos gigantes, no los que están viendo allá en el antiguo, en la época de Moisés. Estamos hablando de la época de ¿entiendes? Para que no se... Y entonces esos dos pueblos crearon gigantes, los Refaín y los Sonsomeos, que están en el capítulo de Deuteronomio. Ahí lo pueden leer muy bien. Entonces ellos fueron fuertes y le hicieron siempre el ¿a quién? A la línea pura de Abraham. Y se ligaron los dos y formaron un dueto malándrico que Dios no lo quería en ninguna manera. Pero como el hombre siempre ha obedecido la ley de Dios, ¿verdad? Y siempre hace lo que mejor le parece. Bueno, está bien. Lo que tú sembrares, bueno, así lo dice Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que más adelante, si ustedes leen por lo menos los 5 libros de Moisés, los jueces, leen las crónicas, los reyes, los libros poéticos, los históricos, hasta llegar a los profetas menores y mayores, hablan de lo que hicieron esos dos pueblos, la línea de Abraham y la línea de ¿quién? De Lot. Y Dios nunca permitió a ninguna nación, ni aún a su pueblo Israel, oiga, ni a su pueblo Israel, que liquidaran a los moabitas y a los ammonitas. ¿Por qué? Porque en el juicio de las naciones dijo Dios que les va a hacer el juicio, y el único que los va a destruir a ellos dos y a Egipto. Si ustedes leen el libro de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, como debe de ser, como buenos cristianos obedientes, van a adquirir conocimiento de eso. Entonces Dios los tiene reservados para el juicio de las naciones. Una sola cosa nos enseña a ellos. Ellos le negaron al pueblo de Israel a un vaso de agua y que no pasaran. Dios le dijo, no me lo destruya, déjamelo en la bajadita que yo. Eso lo estamos viendo en la Escritura, hermano. Y eso es bueno, que como Dios trae a Abraham las dos simientes y Lot los trae, ¿verdad? Poco a poquito. Entonces, ¿qué resulta? Que, oye, nosotros encontramos en la Escritura que muchas veces uno habla de la pureza de los judíos y de la pureza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Realmente el Señor Jesucristo en su genealogía fue... ¿Por qué? Aparecen ahí hasta Ramera y otras personas. Ajá, ¿ya? Entonces cuando uno lee el capítulo 1 de Mateo, en la genealogía del Señor Jesucristo, encontramos que Tamara era una cananea, ¿verdad? Una prostituta. Encontramos que Ra era una cananea prostituta. Encontramos que Ruth también era cananea. Entonces, y también encontramos que Jezabel fue una cananea extranjera. Entonces resulta que vienen a marchitar la genealogía de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y cómo purificó el Señor Jesucristo su genealogía? Porque Dios es amor, Dios es justicia, hermano. Dios está haciéndole justicia al pecador, como lo dice el primer capítulo de Marcos. El único que perdona pecado, ¿quién es? El único que perdona pecado. Él conoce nuestra condición, ¿bien? Y Él sabe que nosotros no hacemos lo que Él, como lo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es malo y perverso. ¿Bien? Entonces el Señor Jesucristo permitió eso, y Dios lo permitió porque Él iba a purificar. Realmente, como lo hablábamos ayer, realmente la sangre del Señor Jesucristo fue pura. Oye, la sangre del Señor Jesucristo fue pura. Porque
Eso de que decimos que si no, la sangre de Dios nos limpia de todo pecado. todo pecado, no es así. Es por justicia. Ajá. Por su obra. Por su misericordia. Ajá. Pero no porque la sangre no haya lavado de culpa y pecado, porque estaba contaminada. No, pero la pregunta es si el Señor, la sangre del Señor Jesucristo estaba contaminada. Es que si no es, mira, si no tenemos apoyo bíblico, decimos disparate. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿por qué? Pero la pregunta es como hijo de hombre, o sea, su descendencia, la genética, no viene mezclada. ¿Ah? Viene mezclada. Ajá, esa es la palabra. ¿Y por qué vino mezclada? Su madre es una Porque sus descendientes antepasados vinieron de Las 4 mujeres que acaban de decir, las 4 mujeres, hermano, contaminaron por la parte de José. Ahora, fíjense que la escritura dice, el hombre no tuvo nada que ver en la procreación del Señor Jesucristo, sino fue obra de quién. Entonces nosotros lo que debemos ver, lo que dice Miguel, el Señor actuó con justicia hacia la raza humana, presentando que no importa que el Señor Jesucristo lo hayan señalado como el carpintero, como el hombre usurpador, que no era Dios, que era un endemoniado, está bien, todo él como Cordero de Dios tenía que aceptar el pecado del mundo, y él se hizo pecado por el mundo, pero él se hizo pecado, pero para hacer obra de justicia, porque ya estaba escrito que él tenía que morir como un pecador, como lo sentencia ya el libro de Números. Maldito el hombre que es, fíjate, maldito el hombre que muera o es clavado. Entonces el Señor Jesucristo traía, como dice el capítulo 53, oye, toda la maldición encima, varón de dolores, como dice la Escritura. Entonces lo que importa para nosotros, para su iglesia, en 2000 años, es su obra de justicia, que Él la presenta visiblemente, palpable, y vamos a decir gustable también, lo que es la sangre de Jesucristo nos limpia. Porque si no vemos escrito la sangre, no creemos, porque somos. Es como cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, el hombre, al menos que el hombre no nazca de nuevo, no puede. Bueno, y nacer de nuevo era visiblemente. De espíritu, alma y espíritu, hermano. Entonces vemos la cosa, que el amor de Dios cubre todo. Y lo que vamos a entender es que lo que estamos estudiando es que Dios hizo honor a su palabra justicia. Desde Abraham, que le prometió, de ti saldrán naciones. Entonces vemos los 39 libros del Antiguo Testamento, como Dios le prometió a esa nación justicia, hasta llegar en la gran tribulación, escoge a la nación de Israel. A escoger la nación de Israel, vemos allí entonces que Él selecciona por justicia a 100 que son los que están aquí. Pero ahora fíjense, ¿qué pasó? Para que veamos el complemento de después que sale la Moabita y sale entonces son 2 naciones, porque las mujeres formaron entonces 2 naciones. Ahora lo vemos entonces que esas 2 mujeres Dios no estaba explicándole, y sobre todo le estaba hablando en primer lugar a qué nación le habló primero. No a la nación de Israel, ¿no es cierto? ¿Qué pasó entonces más adelante cuando vino el imperio de los reyes y muere Salomón? También se dividió. Y es sencillo, hermano. Después que muere Salomón, ¿quién nace allí? ¿Quién tomó el reino? El hijo de Salomón. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hizo Joroboam? Dividió a una nación. ¿La dividió en qué? En 2 naciones. La palabra mujer en las escrituras es un tipo de 2 religiones y de naciones. ¿Lo están entendiendo o no? Pero óigame, porque si no, no entienden. Entonces, esas 2 mujeres, la moabita y ammonita de allá, hijas de Lot, hermanos,
Es lo que Dios está enseñando cuando Roboam dividió a la nación en dos mujeres, en dos naciones. Y más adelante en la justicia de Dios, en la gran tribulación que lo vimos aquí en el libro de Isaías, del Apocalipsis, no, en la predicación de Elías y de Moisés. ¿Qué hace? Los dos olivas. ¿Qué pasó con las dos olivas? Dios las tomó de la inmundicia y las liga en una sola. Sí, pues Dios trae todo en orden. Esas dos mujeres que se mezclaron con la estirpe legal, la tenemos todavía en vigencia en la nación de Israel. Por eso es que los hebreos, hermanos, no son puros, están mezclado actualmente, y Dios va a llamar de allí hebreos de hebreos. Y eso que Dios nos estaba enseñando allá con esas dos mujeres que cometieron con su papá ese pecado de insecto. ¿Qué pasa? Que Dios más adelante lo viene a arreglar, lo viene a sanar a través de su obra de justicia. Por eso la obra del Señor Jesucristo se llama la gracia, favor sobre el mal, ¿verdad? Tiene justicia sobre lo injusto, tiene. Entonces esas dos naciones, esas dos mujeres vienen a ser una sola. ¿Y quién venció? Lo que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Tu remanente. ¿Y dónde está el remanente? Aquí en el capítulo 14, en la sangre del Cordero que lo limpió de todo pecado. Hasta aquí llega el sexto perfil de lo que hemos viniendo de la iglesia. ¿Están entendiendo? ¿Verdad? Bien, si ustedes estudian mejor que yo las escrituras, mira, tienen base para responder por qué hay cosas y por qué el Señor se refirió que serían como los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? O de Noé también. Entonces ustedes vean cómo lo están aplicando. Se está aplicando aquí, no se está aplicando aquí. Entonces, con que estas dos mujeres que cometieron el insecto con Lot, ellas representan las dos naciones de Israel. Que se dividieron. En la época de Salomón. Y ahora la pregunta es ¿por qué se dividieron? Por el pecado, la desobediencia, bien, y la rebelión. Eso. Oye, lástima que no. Lástima. Y se está cumpliendo la promesa. Y es verdad, hermano, y eso es lo que quiere, porque hay que buscar esa pregunta que no entendieron los discípulos, ¿verdad? ¿Y qué será esas tres preguntas? Y él les dijo, oye, cuando a mí me inquietó desde muchacho eso, como los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra, y todo tiene una profecía que cumplir, y todo cuanto está escrito tiene una aplicación actualmente para el futuro. Estamos viviendo ya en los albores del tiempo que ya nos vamos a ir de esta tierra, pero el mundo sigue con los israelitas, con estas dos personas que están aquí, y Dios las va a unificar. Ahorita están divididos todavía, pero Dios las va, nosotros la estamos viendo por las escrituras. ¿Entiendes? De hecho, hermano, yo estuve viendo una entrevista de un cristiano que le estaba haciendo a un judío, y entonces el judío, solamente para resumirlo rapidito, el judío dice que ellos nada más reconocen el Pentateuco, que no reconocen a Jesús. Lo que pasa es que este judío al que le estaban entrevistando conoce a Jesús porque de pequeño lo trajeron para acá, para Sudamérica, específicamente en México. Es que los judíos ahorita están... Mira, los judíos ahorita están en una división, los ortodoxos, los mesiánicos, y entonces si tú te pones a oírlos a ellos leer, mira, todavía ellos no creen, y ellos no creen en el Nuevo Testamento, y ellos dicen que el Nuevo Testamento está cambiado totalmente por nosotros, como hizo Mahoma con el Antiguo Testamento. Mahoma totalmente cambió el contenido de Moisés y desarrolló ese libro que se llama el Corán, de la cual ellos viven por lo que dice allí la surra. Este judío dice que ellos no reconocen a Jesús. Claro. Sin embargo, él conoce de Jesús porque Pero bueno, ya el Señor Jesucristo nos dijo allá en Mateo 24, si otro viniera en su nombre, a ese lo recibiréis y le adorarán, que es la bestia que va a engañar, incluyendo a ellos que fueron el pueblo escogido. Lástima. Reconocer a Jesucristo porque
Claro, pero fíjese lo maravilloso que es Dios, que Dios le está hablando a Juan, porque Juan en la época Israel estaba muy dividido y los judíos estaban esparcidos, porque ya Tito había esparcido a la nación de Israel por todo el mundo entero. Y Juan está viendo la revelación que le dio el Espíritu Santo allí en la isla de Patmos. No es así, Juan. Y Juan animó, previno y aconsejó a las 7 iglesias ahí en el primer capítulo que Dios haría justicia. Y Juan vio lo que nosotros estamos viendo ahora por la Escritura, el futuro. Y nosotros que estamos leyendo, estamos viendo parte del futuro. Que Dios bendiga su Escritura. Amén.